Sonar Global en el 105.3 FM. 6 de la tarde con 35 minutos, estamos de regreso en este Sonar Global y está con nosotros la defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, quien solo le falta la capa de superhéroe. Qué exageración, ¿cómo están? ¿Qué tal, Patricia? Pero Muy bien, gracias por la invitación. o sea, Bonito el está estudio, bonito. rosado. Sí. Me gustó. Esto según el tono del atardecer. Les queda bien con la Sí. piel. Sí. Nosotros somos rubios, no, ojos azules, no. no, a nosotros nos A harían ustedes los controlarían. a nosotros nos harían el Sin control. ninguna duda. Ah, no, zorro, claramente. Hoy día la Cecilia Pérez, doña Cecilia Pérez, la vocera de gobierno, volvió a defender el control preventivo con una frase que a mí me parece que desgraciadamente al gobierno se le está haciendo costumbre. Cuando tiene que defender algunos de estos temas, dice que la estadística o los académicos no están en sintonía con lo que siente la gente, lo cual abre la puerta para cualquier medida populista que no esté respaldada por un estudio serio. Lo vimos ya en ocasiones las críticas a Marcela Cubillos por, entre otras cosas, convertir al 18% en el 100%, y dos, por en algunas ocasiones, yo voy a ser condescendiente, voy a respetar la presunción de inocencia, voy a creer que se equivocó, pero lo que dijo fue una mentira, digamos, una falacia, de que los padres no se podían entrevistar con los directores de los colegios. Ahora se ha dicho, repetido, que esto va a ser un buen instrumento en la prevención del delito. ¿Hay alguna evidencia de que controlarle arbitrariamente la identidad a menores de edad contribuye a disminuir los delitos? Ninguna. Y además de no existir evidencia en ese sentido, ni siquiera hay evidencia de que diga que el control de identidad preventivo respecto de adultos ha tenido un impacto en la prevención de los delitos. Por lo tanto, ni siquiera se sustenta desde esa perspectiva. Entonces a mí de verdad me llama la atención y creo que tú abordas, Rafa, un punto que es relevante, ¿no? Esto de tratar de prescindir de las consideraciones de quienes trabajan en esta materia, de procurar de alguna forma intencionar o jugar con el miedo de la ciudadanía respecto de la delincuencia para favorecer legislaciones que no tienen sustento desde el punto de vista de la realidad. Y desde ahí a mí me parece que eso es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque yo entiendo que el compromiso de cualquier autoridad pública, y por cierto del proceso legislativo, tiene que involucrar la responsabilidad de que uno genere leyes que tengan un efecto real y que produzcan, por tanto, aquel resultado que se está prometiendo a la ciudadanía. Y cuando se plantea relacionar este tema del control preventivo con la eficacia en la reducción del delito, no es real, por una parte, y segundo, se trata de adornar señalando que va a ir de la mano de otras medidas que vendrían a justificar esta atribución legal nueva para las policías, pero que en realidad tampoco están destinadas precisamente a ejercer un debido control del cumplimiento que tiene el Estado de responder a la ciudadanía en materia de seguridad. ¿Cómo lo explico yo? Yo digo, finalmente están tratando de restringir nuestras garantías fundamentales en razón de la propia incapacidad del Estado de, a través de sus organismos policiales, controlar y hacerse cargo de la seguridad pública. En el fondo es kafkiano, ¿no? O sea, el propio Estado, que a través de sus agentes debe proteger a cada uno de los que estamos en este estudio y a toda la ciudadanía de que no sea víctima de delitos, finalmente utiliza a esas propias potenciales víctimas restringiéndole sus derechos para evitar que aquello se produzca. En circunstancias que además no tiene ningún sentido, y aquí lo hablamos respecto de niños, niñas y adolescentes, que por lo demás salir a pescar en esto de aplicar un control indiscriminadamente, o más bien discriminatoriamente, porque sabemos dónde estarían radicados los controles de preventivos de identidad, sin ninguna conciencia real de que esos adolescentes hayan tenido alguna participación en el delito, realmente no tiene ninguna lógica. Patricia, en la misma línea de lo que plantea Rafa, escuchamos ahora a la vocera justamente en la primera declaración, cuando estábamos leyendo los titulares, para que la oposición se sumara a este proyecto de la modificación al control preventivo. Y dijo una frase así como que el espacio de lo académico y lo teórico
va casi en contra de lo que es la práctica, como desechando o mirando en menos quizás, justamente para lo que significan todo lo que tiene que aportar el mundo académico, los expertos, la gente que viene más desde la teoría hacia las políticas públicas. Sin duda. ¿Qué te parece ese? Porque fue como decir, sí, la teoría es bonita, pero pero aquí no entra, digamos. Bueno, a mí me parece primero, y acá no puedo dejar de relevar a la participación permanente que ha tenido en esta materia el profesor Mauricio Duche, que, perdón, pero Mauricio ha estado desde que se inició el sistema procesal penal nuevo. La Universidad Diego Portales ha tenido un compromiso permanente en orden a investigar precisamente todo lo que se relaciona con estas materias para poder precisamente favorecer la generación de políticas públicas sobre la base de evidencia. Gran parte de los problemas que tenemos en materia de infancia es que las políticas públicas que hoy día existen para responder, y más bien para no responder adecuadamente a la situación de desprotección y a la agudización de la vulneración de los niños, niñas y adolescentes, tienen que ver con que las hemos ido instalando sobre la base de percepciones o de creencias y no de evidencia, que es una demanda que nosotros desde la Defensoría hemos hecho. Pero además me parece que es absolutamente fuera de lugar, y al menos a mí no me toca de ninguna perspectiva, porque lo que señala la ministra, yo fui fiscal 9 años, atendí 9 años de mi vida a víctimas de delitos. Y también a víctimas de actuar policial inadecuado. Entonces, si eso no es estar en terreno directamente con la gente que sufre la delincuencia, francamente yo no sé qué puede serlo. Y lo que a mí me parece preocupante es que se transmita a la ciudadanía cosas que son falaces. Primero, señora, señor, quienes estén escuchando esta radio, en Chile, si un adolescente ha cometido un delito, puede haber cometido un delito, puede que tenga antecedentes de la situación de un delito, se encuentra encapuchado o embosado, o hay indicio de que tenga una orden de detención, existe una facultad en el Código Procesal Penal, que está en el artículo 85, que faculta a cualquier policía para efectuarle un control de identidad. Por lo tanto, no es veraz decir que hoy día respecto de los adolescentes no se les puede controlar la identidad y determinar, por ejemplo, si es que están portando un arma de fuego previo a la comisión de un asalto, porque ese es un indicio que existiría. O sea, si un carabinero ve que un joven tiene un bulto de líneas bien definidas acá en el cinturón del pantalón, en la parte de atrás, puede decir, yo sospecho que él tiene un arma porque veo una... Absolutamente. Puede y justificar su indicio, que es ese, para efectos de efectuar el control de identidad, y lo que ocurre es que ahí, si es que efectivamente eso era un arma, procede a la detención flagrante por el delito de porte de arma. Si es que estamos hablando de un adolescente mayor de 14 años que son imputables, claro, porque si es menor de 14 años debe informar al tribunal de familia. Por lo tanto, eso existe hoy día. Si va un adolescente corriendo con una mochila, por ejemplo, y ve a la policía, o va caminando, ve a la policía y arranca, y en el arranque lanza algo, obviamente ahí también hay un antecedente y un indicio que la policía tiene que trabajar. El punto es que la policía tiene que entender, aprender, qué es lo que constituye un indicio. Claro. Y ahí hay esto es formación policial. Claro. Y ahí es donde necesitamos profundizar también en la formación de las policías. Yo les explicaba, yo trabajé en la Fiscalía de 15 años. La reforma procesal lleva 19. Todavía hay policías que no saben la distinción entre un control de identidad y una detención flagrante. Y uno se sentaba en el juicio y los hacía declarar y decían, no, es que yo le controlé la identidad, y tú como fiscal te tomabas la cabeza porque eso era una detención flagrante. Entonces, ¿qué quiero decir? No empecemos a tratar de, sobre la base de la restricción de garantías fundamentales al grupo más vulnerable, que son los adolescentes y los niños, hacer cargo al Estado de una incapacidad del propio Estado a través de sus agentes policiales de efectuar la debida persecución de los hechos y la prevención de los delitos de manera adecuada. Entonces, si hoy día tenemos una facultad, que es el control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, que te permite focalizadamente, si es que tuviéramos inteligencia policial adecuada, ir precisamente a los lugares en los cuales yo tengo información que me da cuenta de que hay personas que pueden haber participado o se prestan a participar en un delito o que pueden tener antecedentes, no se entiende desde ninguna perspectiva que se esté planteando normativamente una legislación como esta. Y lo grave de eso es que terminamos legislando sobre la base de pareceres funcionales a encuesta, cuya metodología yo desconozco y por lo tanto no voy a valorar ni cuestionar, pero que nos puede llevar a que entonces hagamos una encuesta para ver cuánta gente quiere la pena de muerte y terminemos en un espacio de discusión con alguien genio que se le ocurra presentar un proyecto para reanudar la pena de muerte. O la lapidación a los adultos. Bueno, por ejemplo. Entonces, en el fondo,
a mí me llama la atención teniendo evidencia suficiente, teniendo connotados académicos y personas que se han dedicado a esta materia, teniendo la opinión clara del Ministerio Público, que es el organismo exclusivo dedicado a la investigación de los delitos, que se sostenga en una medida, que a todo esto no conocemos el proyecto, ¿no? Porque hasta la fecha no se ha ingresado, conocemos la intención de legislar en esta materia, se siga insistiendo en esto, haciéndole ver a la ciudadanía que esto es una solución. Y ahí me preocupa también la visión de la ciudadanía, porque en el fondo, yo quería ¿qué es llegar lo a que eso? piensa ¿Cómo- esa señora cómo cuando se ha está de logrado? acuerdo? Yo estoy de acuerdo con el control de identidad, pero ¿se ha planteado qué es lo que pasa a esa señora si es que a su hijo lo toman? Porque lo que pasa en el control de identidad es que si yo no tengo cómo acreditar mi identidad, porque no porto cédula, que ojo, para los menores de 18 años no es obligación portar la cédula tampoco, si no tengo nada con qué acreditar mi identidad, me van a trasladar a una unidad policial. Ujú, ujú. No crea que van a contratar un Uber para llevarlo a la unidad policial. Lo van a subir al carro Como policial. ocurría en los Como 80, la dictadura. suben a los sujetos que delinquen o a las personas que delinquen. Entonces, ¿se logra entender por la ciudadanía lo que involucra eso en términos de posible afectación y del impacto que puede producir también respecto a los adolescentes? Entonces, ¿cómo dimensionamos esto? Yo creo que los que lo plantean parten de la base de que nunca les va a tocar a sus hijos. Claro. Y eso tiene que ver con un proceso también de segmentación social. Sí. Y la columna de Francisco José Covarrubias del domingo en el diario El Mercurio me parecía, pero tan clara, tan lúcida. 3 niños rubios en el Costanera Center dando vueltas, sin hacer nada, sin plata, pero dando vueltas. Llegaron en Uber probablemente. 3 niños de una comuna deprivada socioeconómicamente, vestidos distintos, hablan distinto, se expresan distinto, se mueven distinto. ¿A quién van a Llegaron en controlar la metro. identidad? Llegaron en metro. ¿A quiénes le van a controlar la identidad? Lo encontré notable porque además pone el acento donde debe ir, digamos, la medida no solamente es populista, sino que también es clasista. Así es. A mí lo que me aterra es en qué estamos fallando los medios de comunicación, que la gente cree de verdad que esto va a resultar. Porque hay una responsabilidad de los medios ahí. Pero a mí me ha parecido que ha habido un tratamiento súper responsable. O sea, Mauricio Duche ha podido estar en distintos medios de comunicación. Yo he tenido la posibilidad también de intervenir. Hemos entregado cifras. Hablamos del 31% de disminución de la participación de adolescentes en delitos. Ha quedado de manifiesto con las cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública y por el Ministerio Público. Pero a pesar de eso, se sigue intencionando esto sin ninguna base real. Y eso no es un problema solo en términos de la generación de la ley, sino en términos del impacto que tiene cuando tú tomas una definición de política pública o de legislación que no tenga un asidero desde el punto de vista de la evidencia y de lo real y de, por tanto, el impacto que puede tener en los destinatarios de la política pública. Recordemos, estamos con Patricia Muñoz, defensora de la niñez, y también nos pueden seguir a través del Facebook Live de Sonar FM. Qué modernos están. Muy moderno, la multiplataforma está mal. Tú hablábamos del proyecto, que tú no conoces el proyecto. ¿Tú Nadie, has tenido algunas? Porque, claro, una cosa es el proyecto, es el anuncio, y otra cosa son, como incluso el mismo gobierno lo hizo en varias materias, generó comisiones transversales, etcétera, previo a la presentación de algunos proyectos. ¿Has tenido alguna conversación previa con el gobierno, ustedes, o ha habido algún tipo de reunión para antes de este anuncio? No, previo al Nada. anuncio, nada. ¿Y qué esperas para después de la discusión? Habrá espacio, me imagino yo, para esto, ¿no? Para los puntos de vista, para que los también académicos, ¿no? Y la gente que es experta en el tema, para las experiencias internacionales, me imagino. ¿Tienes un poco de esperanza que se dé una discusión buena? O sea, honestamente yo esperaría que esto no ingresara y no fuera nunca un proyecto de ley. Eso lo pongo sobre la mesa desde el punto de vista de las garantías fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Pero si es que llega a producirse eso e ingresa esto finalmente, obviamente el Congreso Nacional es una instancia que uno espera que sea una instancia democrática, de debate, de discusión por parte de quienes deben aprobar las leyes o no. Pero también usualmente lo que ocurre es que las comisiones invitan a participar y a entregar opiniones a distintos actores, entre los cuales está, por cierto, la academia, que muchas veces es convocada para estos efectos, y nosotros como institución obviamente esperamos que, así como en otros proyectos lo hemos sido, también de ingresar un proyecto de esta naturaleza, seamos invitados a participar para entregar nuestras observaciones, no solo en los términos generales que ha provocado el anuncio, sino que también en términos más específicos respecto de la redacción que se proponga. Porque acá hay un tema súper complejo y súper grave desde nuestra perspectiva.
No olvidemos el antecedente que surge en el diario La Tercera el día domingo, donde aparece que Carabineros ha realizado 70.000 controles de identidad preventivos a adolescentes en circunstancias que eso está prohibido por ley. Yo lo he presenciado, lo he visto ocurrir al lado mío, sin poder explicarle a mi señora, que no es chilena, por qué ocurre eso. Bueno, eso es ilegal. Se entregaba por el comandante que habló de parte de Carabineros en esa nota una explicación que cuando van donde la persona no saben si es adulto, entonces después se dan cuenta que es niño y terminan el procedimiento. Una explicación que desde nuestro punto de vista no resiste ningún análisis, porque la ley de agenda corta antidelincuencia, cuando estableció el control de identidad preventivo para los adultos, estableció estrictamente que si el carabinero o la policía dudaba de si la persona que estaba frente a él era adulto o menor de edad, debía considerarlo un menor de edad y por lo tanto no proceder a la diligencia. Entonces Claro, lo en que caso yo de he duda, hecho absténgase. es Claro, oficiar no debe al general director para que me envíe el listado completo de todos los niños, niñas y adolescentes que fueron controlados ilegítimamente en virtud de este control preventivo de ¿Y en identidad. qué circunstancias? Además? 70. Le pedí la identidad, el funcionario policial y la placa destinado a ejercer ese procedimiento, porque aquí hay responsabilidades particulares de quienes intervinieron. ¿Dónde se produjo el control de identidad? Porque para ver Ese dato es si es notable. que veamos si es que estaban puestos afuera del Grange o solo estamos controlando la identidad fuera del manual de sala, por poner ejemplos que no tienen que ver con estigmatizar, sino que con hacer contrapuntos, ¿no? También, ¿cuánto duró el procedimiento? ¿Y qué pasó si ese niño, niña o adolescente no tenía cómo acreditar su identidad? ¿A qué unidad policial fue trasladado y cuánto tiempo permaneció en esa unidad policial? Pero que se me responda esa información y no tener que litigar, como tuvo que litigar Mauricio Duche, casi un año, para que Carabineros le entregara información sobre el control preventivo de identidad respecto de adultos, con resolución de una corte de apelaciones ante la negativa de Carabineros de Chile a entregar la información, Y fallo en primera con instancia. recurso de Carabineros de queja contra los ministros que accedieron a entregar la información de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema. O sea, veamos de lo que estamos hablando, de un tema de información que además cuando se impone esta facultad se dice que debe ser de control ciudadano porque necesitamos saber qué es lo que está pasando con estas medidas. Entonces, hoy día veo en La Nación que aparece el general director que necesitan más facultades porque están ellos capacitados para poder ejercer estas medidas. Primero, concentrémonos en explicar por qué hay 70.000 controles preventivos de identidad a niños, niñas y adolescentes que están prohibidos por ley. Y después veamos si es que efectivamente están en condiciones de ejercer una facultad de esta naturaleza con la población más vulnerable, exponiéndolo a riesgos que son evidentes, no solo de afectación psicológica, sino que también de afectación física posible real. Cuando además tenemos cuestionados muy potentemente los protocolos de intervención policial, que ni siquiera hemos podido conocer como instituciones autónomas de derechos humanos en integridad, porque no todos se han mostrado. Donde sigue vigente, por ejemplo, que las adolescentes tienen que entregar sus sostenes cuando son detenidas. Por ejemplo, lo dejo como... No tenía idea de eso. Bueno, eso existe. Sí. Ahora, lo que ocurre es que yo no quiero que usted tome parte en algo que yo voy a decir, digamos, pero ¿por qué no extraña que se pierdan 28.000 millones de pesos si ni siquiera podemos saber qué Carabineros detienen ilegalmente a jóvenes después de hacerle un control de identidad que también es ilegal? Esta opacidad es parte de una cultura que lleva a que se cometan estas arbitrariedades, pero también que se pierda plata por otras partes. Ahora, yo me acordaba de, y sé que estoy estirando muy bien el tiempo, pero no puedo evitar hacer la comparación. La primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hoy día se negó a dar el nombre del autor de los ataques. Me pareció notable. Yo de verdad me movió a la reflexión porque dijo, esta persona buscaba muchas cosas, es un criminal, un asesino, un terrorista, y una de las cosas que buscaba era notoriedad, y por eso yo nunca voy a pronunciar su nombre, no le voy a dar nada, ni siquiera un nombre, de nosotros no obtendrá nada este terrorista. Y me pareció un gesto de responsabilidad política de una autoridad maravillosa, es decir, no le vamos a conceder esto. Mientras que lo normal, lo que yo hubiera esperado en otros países, en Estados Unidos, era conocer su nombre, de dónde venía, todos los antecedentes, y probablemente a la autoridad, a la máxima autoridad,
enorgulleciéndose y aprovechando esto para figurar más. En Chile lo que hacemos es exactamente eso. Si hay un menor involucrado en un portonazo, nos aburrimos de dar la imagen, de hablar de él y de después repetir una y otra vez que los jóvenes en Chile, cuando están involucrados en delitos, les sale gratis. Y me parece que hay un problema grave de la responsabilidad de nuestras autoridades políticas y también de la prensa. Y lo digo como una autocrítica, porque es eso al final lo que ha generado la idea de que los jóvenes, y los niños, niñas y adolescentes que infringen la ley no tienen castigo y por tanto no merecen ninguna consideración y por extensión que hoy día no merecen ni siquiera el derecho a circular tranquilos sin que se les pueda hacer un control de identidad arbitrario. En eso 2 puntos. Primero, es no solo una irresponsabilidad, sino que también involucra desconocer y minimizar las obligaciones que me son propias en tanto autoridad pública responsable de garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque la garantización de derechos pasa, primero, por evitar que ellos sean vulnerados y que se relacionen con el conflicto de la justicia penal. Y esa es una responsabilidad contraída por el Estado chileno desde el año 90. Por lo tanto, cuando los niños han participado en hechos delictivos, eso es responsabilidad del Estado, que los ha deprivado en términos de su desarrollo, que no les ha permitido educarse. Hablemos de los 358.000 niños excluidos del sistema escolar. Hablemos del consumo de alcohol y de droga, donde no hay intervención en el ámbito de salud mental. Hablemos de la falta de recursos para las familias para poder brindarles crianzas asociadas y directas en su beneficio. Pero adicionalmente, Rafael, a mí me llama mucho la atención que dentro de lo que se ha tratado de arguir para poder justificar esta medida está el siguiente concepto, que los adolescentes están siendo utilizados por los adultos en la comisión de delitos. Eso parte de una base clara, que esos adolescentes son víctimas. Claro, evidentemente. Y por lo tanto, hay que recordarle al Estado chileno, y a quienes hoy día lo dirigen, porque esto es sistemático, que ellos ratificaron un convenio que es el 182, que tiene que ver con las peores formas de trabajo infantil. Y una de las peores formas de trabajo infantil tiene que ver con la asociación de los niños, niñas y adolescentes a procesos delictivos, como por ejemplo el tráfico de drogas, cuando hablamos de niños soldados. Y la responsabilidad del Estado es responderle a ellos como víctimas, claro, no represivamente como si fueran o tuvieran el mismo nivel de impacto delincuencial que los adultos que los están llevando a esa situación. Por lo tanto, desde ninguna perspectiva, ni siquiera utilizando ese argumento, se sostiene que el Estado de Chile haga caso omiso de su responsabilidad de responder a la protección de los niños y no de vulnerarle sus derechos ni de restringirle sus garantías fundamentales. Y esa es responsabilidad de quien esté ejerciendo el gobierno. No podemos los ciudadanos restar nuestras garantías en pos de favorecer el comportamiento de la incapacidad estatal de dar cumplimiento a aquello que ha comprometido a través de los tratados internacionales. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchísimas gracias por el No, gracias a ustedes por la invitación. Afuera, pero se nos quedaron un montón de temas afuera. La próxima vez vamos a hablar de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Genial. Sí. Muchas gracias. Gracias.